Muchas bendiciones, mis hermanos. Qué bueno vernos, estar compartiendo nuevamente este tiempo juntos. Que Dios pueda bendecirnos. Un domingo más en que nos encontramos compartiendo este tiempo de adoración conjunta al Señor. Hoy día estoy desde el living de mi casa compartiendo con ustedes este tiempo y doy gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa que nos da. Antes de continuar, quiero darle un abrazo fraterno, profundo a nuestro hermano Víctor y a su familia por la partida de la mamita. Es una historia de amor y de relación familiar muy especial la que nuestros hermanos han vivido y doy muchas gracias a Dios porque mi hermano ha podido estar sereno y tomado de la mano del Señor junto a su familia en la convicción más absoluta que nuestra hermana descansa en los brazos de su Señor, que le sostiene y que es el amor de Cristo el que les acaricia en este tiempo y les consuela. Un abrazo para cada uno de ustedes, que Dios les bendiga como familia en este tiempo tan complejo de duelo y de dolor. Y para comenzar en el día de hoy nuestro culto vamos a hacerlo en un tiempo de oración. Le invito a que incline su rostro ahí donde está en casa y le pida al Señor su bendición, su gracia y podamos juntos eh, ir delante de la presencia de nuestro Padre y decirle que estamos agradecidos porque Él está y ha estado a nuestro lado. Incline su rostro para orar, por favor. Buen Dios y Padre Celestial, le damos gracias por este tiempo, por su amor y bendición, por su misericordia con nosotros. Agradecidos de todo lo que nos ha dado, agradecidos de su misericordia, de su protección, de su provisión en nuestra mesa. Le pedimos, Padre amado, que se quede con nosotros, que todo lo que en el día de hoy vamos a hacer honre y glorifique su santo nombre, que perdone nuestras faltas delante de su presencia y que nos permita continuar adelante cada día, Señor, conforme a los propósitos que usted tiene para nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tus cuidados y gracias por tu paz. Confiando, Señor, en que recibirás este culto como una ofrenda agradable y también nos hablarás a través de tu palabra, Señor, es que comenzamos este tiempo dedicado para ti. En el poderoso nombre de Jesús oro. Amén y amén. Que Dios nos pueda bendecir. Quiero invitarte a que abras la palabra del Señor allí en el Salmo 126, que será el que nos servirá de lectura inspiracional para este día y para este tiempo de culto. El salmista escribe de esta forma, dice: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Este hermoso salmo que nos habla de la restauración futura de Israel también es propicio para nosotros, para que nos habla o que nos invita a la reflexión profunda respecto del Señor y de quién es el Señor para nosotros, de cómo Él restaurará nuestra vida, cómo nos invita a que vayamos, y aunque sea con dolor, sembremos la palabra, porque habrá un fruto que podremos traer con gozo y alegría. En estos ya 30 y algo días que hemos estado en nuestra campaña de 40 días de oración y ayuno, entramos ya a la recta final. Y la recta final ha invitado durante esta semana que termina a hablarnos de tareas de vida. Y es precisamente en este sentido y en estas tareas en que hemos tenido que aprender a poner en práctica el compromiso, la santidad, la inspiración, la renovación que hemos encontrado en Cristo nuestro Señor. Así es que una palabra de bendición y de ánimo, mis amados hermanos, para continuar adelante, para poner en práctica lo que Dios nos ha invitado durante estos 40 días y que el Señor siga hablando a cada una de nuestras vidas
aquí donde estamos, ahí en la misión, en la localidad de Hortensias, en cada hogar, en cada casa donde hay un hijo del Señor, esta palabra pueda tener fruto y cabida para que podamos dar el fruto esperado y traigamos con gozo las gavillas al Señor. Que Dios nos pueda bendecir. Quiero invitarte a que podamos tener un tiempo de alabanza, de cántico, de honra al nombre de nuestro Señor. Yo te invito a que ahí en casa tú cantes, tú no solamente escuches las alabanzas, sino que puedas elevar un cántico que honre el nombre de nuestro Padre Celestial. Cantemos al Señor juntos y damos gracias a Dios por toda su misericordia con nosotros. Un día mi Señor Jesús se fue a los cielos, una nube lo llevó, victorioso en su trono se sentó, mas un día volverá otra vez. Velar, velar, velar. No sabemos de la hora que Él vendrá. Orar, orar, orar. Pronto viene Jesús a reinar. El Señor dijo a los suyos así: voy a preparar morada y volver, para que donde yo estoy, mi servidor el fiel también esté. Velad, velad, velad. No sabemos de la hora que Él vendrá. Orar, orar, orar. Pronto viene Jesús a reinar. Sé que es difícil esta batalla, ya no aguanto esta angustia y me siento desmayar. Yo me siento perdido en esta tormenta, pero en medio de ella escucho una voz que me dice: no te rindas. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Por encima de la prueba, yo venceré. Por encima de la tormenta, yo venceré. Por encima de mi soledad,
porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Sí, hoy, deja que Dios te bendiga hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Deja que Dios te bendiga hoy. Sí, hoy, deja que Dios te bendiga hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Deja que Dios te bendiga hoy. Ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Que se abra la puerta de los cielos y de virtud mi alma sea llena. Que se abra la puerta de los cielos y de virtud mi alma sea llena. Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto poder estar en estos momentos compartiéndoles el mensaje en el cual les invito a que puedan disponer sus corazones, sus mentes, para poder escuchar el mensaje y dejar que Dios nos siga transformando. Vamos a estar reflexionando acerca de uno de los devocionales que vimos durante esta semana por nuestro pastor en el libro de Marcos. Les invito a que vayan y puedan tener sus Biblias en sus hogares, en el versículo 38 al 44. El texto dice así: y les decía en su doctrina, guardaos de las escribas, que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. 2 historias, 2 relatos totalmente distintos que se contraponen. Uno, por una parte, los escribas, por otra parte, una viuda pobre. Vamos a ver y vamos a analizar este texto y cómo nos habla nuestras vidas hoy en día. En el versículo 38 nos comienza a decir acerca de las enseñanzas de Jesús. Y una de las enseñanzas es: guardaos de los escribas. Guardaos de esos maestros. Tengan cuidado de esos maestros de la ley. Los escribas eran considerados maestros, eran expertos en la ley, eran teólogos totalmente sabios y expertos, eran personas a las cuales tú vas a preguntarle tus dudas acerca de los textos que tú no tienes idea y no comprendes. Son esas personas que
tú confías de que te van a decir lo correcto acerca de la palabra de Dios. Son aquellos que interpretan la ley. Es interesante que Cristo nos dice guardados de los escribas, que tengamos cuidado de los maestros de la ley, porque son malas influencias para sus vidas. Si nos fijamos solo en estos detalles de quiénes eran estos escribas, solo hasta aquí en realidad no entenderíamos. Porque son maestros de la ley, personas que saben acerca de la palabra de Dios, personas que debieran saber cómo practicar, cómo vivir el mensaje de Dios. Para muchos, quizás estos sean considerados unos santos, unos siervos de Dios, personas que deben ser respetadas, porque sabían mucho, porque servían a Dios, porque incluso se vestían bien. Y eso los hace unos santos hijos de Dios. Pero por algo Jesús nos dice en estos momentos, guardaos, cuidado, tengan cuidado con los escribas, con los maestros de la ley. Pero para Jesús no era así. Para Jesús, que no solo ve lo externo del ser humano, sino que también ve el interior, o sea, nuestro corazón, sabía muy bien quiénes eran estos escribas. Y es por eso que en aquel tiempo enseñaba que tuvieran cuidado las personas de estos escribas, de estos maestros de la ley, porque estos aparentaban en realidad algo que no era. Aparentaban delante de Dios, aparentaban tener una relación con Dios, aparentaban tener conocimiento, por su conocimiento aparentaban estar cercanos a Dios. Esto se reflejaba en la sinagoga y participaban de todas las sinagogas, pero a la vez, bueno, vamos a ver en el texto después y su oración muy visible, pero también se aprovechaban de los otros, de las personas, banqueteaban con los ricos, devoraban las casas de las viudas pobres. Su supuesta devoción a Dios solo era algo externo, era totalmente superficial, no era desde el corazón, era solamente apariencia para las personas. Para ellos era mucho más importante tener largas vestiduras, que sean caras, que se vean bastante bien delante de las personas, en vez de demostrar o ayudar, en este caso, a los pobres. No se quedaban contentos solo con eso, sino que también tenían la necesidad de buscar aumentar su popularidad en las calles. Buscaban el saludo de las personas, les gustaba que la gente se acercara y los saludara, pero no solamente con un apretón de mano, no solamente con un abrazo o un beso como hoy en día se da, sino que más bien buscaban el título hacia ellos, en este caso como rabí, maestro, incluso como padre. Le gustaban esos títulos porque hacían enaltecerlos, lo hacían tener más autoridad frente a las personas. Tenían la necesidad de que la gente los viera como personas importantes. Es por eso que buscaban la prominencia, es por eso que se sentaban delante de la sinagoga, en sillas, en los primeros asientos, para poder que la gente los viera delante, para que la gente lo viera en lo alto, y de esa manera buscaban que la gente lo viera como que, oh, estos son importantes, por algo están en aquel lugar. También buscaban la distinción social, esto lo hacían buscando los primeros asientos en las cenas con los ricos. Es por eso que pensaban que de esa manera eran personas mucho más importantes al comer con los ricos, de los cuales también se aprovechaban. Los escribas deseaban también posesiones, y ya que los escribas no recibían ningún sueldo por sus servicios, dependían de la hospitalidad de las demás personas, en este caso sobre todo de los judíos devotos. Pero lamentablemente había muchos abusos. A veces se aprovechaban de la generosidad de la gente y de los recursos limitados, especialmente de las viudas. Es por eso que el texto dice que se devoraban las casas de las viudas pobres. Por su condición, estas viudas, indefensas y de carácter confiado, y se quedaban totalmente sin propiedades, sin nada. Devoran lo poco que tienen de las viudas. Ellos invierten así la religión, en la cual se debiera dar en servicio hacia las viudas, hacia los pobres, hacia los huérfanos. Y más bien estos se aprovechan y oprimen a las viudas, a los pobres,
En vez de regalarles su riqueza, elaboran de esa forma una religión que sirve solamente para mantener oprimidas a la gente, para manejarles, dominarles y exprimirles con excusas de piedad y servicios religiosos. Todo esto añadiéndoles sus largas oraciones, que no terminaban nunca, que solamente lo hacían no para buscar a Dios, no para pedirle a Dios, sino que en realidad para que la gente los viera y los oiga, cómo oraban ellos, cómo tenían esa supuesta devoción hacia Dios. En realidad los escribas no tienen nada por dentro, carecen de verdad personal, pero para demostrar su aparente realidad, para demostrar su aparente devoción, tienen que andar llamando la atención, buscando el reconocimiento de otros. De estas personas, de estos escribas, dice Jesús, tengan cuidado, porque son malas influencias. Y aquí podemos analizar, o yo al menos veo dos cosas a las cuales tenemos que tener cuidado. Uno, estos escribas, estos tipos de personas aún existen. Aún existen esos religiosos que invierten la religión, que invierten, en este caso, el cuidado hacia los más desvalidos, hacia los pobres, hacia las viudas, hacia los huérfanos, hacia aquel que no tiene, hacia aquel que tiene necesidad. Estas personas todavía existen y se aprovechan de ellos, a los cuales les roban, a los cuales le quitan absolutamente todo. Hoy en día, cada uno de nosotros podemos y sabemos de los ministerios incluso nacionales e internacionales que se aprovechan de los demás. No voy a entrar en esos detalles, pero sí les cuento de un relato. Uno de los que conocí fue el último que conocí, en el cual hubo una persona, un pastor, el cual se aprovechó de su iglesia, y uno de estas familias quedó literalmente en la calle, porque se aprovechó de estas personas. Creyeron que este era una persona, un siervo de Dios, pues creyeron que porque sabía mucho, en realidad era muy cercano a Dios, su relación, y en realidad totalmente era lo contrario. Al igual que los escribas, aparentaban ante Dios y aparentaban ante las demás personas. Cuidado con los escribas, cuidado con esas personas que generan un tremendo ministerio por todo el mundo, pero que en realidad no están ni cerca de Dios. Pero también tenemos que tener cuidado con nosotros caer en esta vida, en esta manera de vivir como los escribas, en el aparentar estar cerca de Dios cuando en realidad nunca oramos, en realidad nunca estamos en una relación con Dios, nunca conversamos con Dios, nunca estamos dispuestos a conocer más de Dios. Y en realidad queremos saber mucho, aparentamos saber mucho, aparentamos con nuestra vestimenta, aparentamos con tener largas oraciones, aparentamos tener una fe que en realidad no es fe, no es una fe en Dios. Aparentamos ante Dios y aparentamos ante las demás personas, de las cuales solamente nos aprovechamos. Buscaban el prestigio, esto interpretado incluso como un poderío. Esta es una religión de honores y apariencia que desemboca en la opresión de los pobres. El versículo 40 dice, devoran las casas de las viudas con pretextos de largas oraciones. Acá su poder no es militar, no brota de armas, económico no proviene directamente del dinero o administrativo. Los que escribas poseen y cultivan un poderío religioso fundado en la pretendida sabiduría. Conocen el libro, conocen la ley y en la apariencia de religión propia de aquellos que oran. Dicen tener relación con Dios, pero esto simplemente para provecho propio. No entienden la religión como servicio hacia los demás, según Santiago 1:27, sino que se aprovechan de ella. Estos escribas, quienes por su cargo debieran ser ejemplos para los judíos, eran malas influencias.
Más bien se aprovechaban de su cargo, de su autoridad, de su conocimiento. Y lo que hacían para Dios en realidad lo hacían para beneficio propio. Las mismas ofrendas que se reunían en el templo incluso, que los vamos a ver más adelante, y que debiera ir en ayuda a estas viudas, a los pobres, se las quedaban incluso ellos mismos. De esta manera se aprovechaban de esta apariencia hacia Dios y a las personas y se quedaban con todos, dejando en la calle, dejando sin nada a los pobres. Esto era una devoción, una entrega a Dios superficial. No amaban a Dios. No amaban a Dios, como dice la Biblia, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. A diferencia de los escribas, en este caso, Jesús nos da una enseñanza alentadora, pero también desafiante. En el patio de las mujeres, donde estaba situado el cofre de la ofrenda, que constaba de 13 grandes receptáculos de bronce, con bocas que tenían la forma de trompetas, 9 de estos eran designados ofrendas para Jehová y 4 ofrendas para los pobres. Si bien pudo ver cómo algunos ricos daban mucho, él sabía que sus ofrendas en realidad no representaban ningún sacrificio para ellos, sino que daban de su abundancia y de los que les sobraba. Lo que nos debe interesar en esta parte del texto es cuando dice, el versículo 41 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero. Acá el punto no es las ofrendas, el punto no es todo lo que echamos. No se trata, y no les voy a animar a que aumenten sus ofrendas durante este tiempo. Más bien, lo que Jesús nos enseña en este caso es la actitud. Y eso es lo que quiero invitarte a reflexionar en este momento. De repente llega una viuda pobre. Es interesante que cuando aquí pudiera haber simplemente sido una viuda que ofrendó, agrega una viuda pobre. Y en el texto esto nos quiere decir que en realidad era una viuda muy pobre. Más bien era considerada incluso como una pordiosera. Y esta viuda se presenta con solo 2 monedas. Era la moneda más pequeña de aquel tiempo. Era tan pequeña que en realidad no emitía ningún ruido al echarla en esos recipientes para la ofrenda. No había nada de espectacular en su ofrenda. Todos lo hubiesen mirado extraño, mientras todos los ricos echaban mucho, donde sonaban esos recipientes todo el rato por todo el dinero que echaban estos ricos. En el lado de la vida, ni siquiera sonó. Solo echó 2 moneditas. Y ni siquiera sonó. Versículos 43 y 44 dice, entonces, al ver Jesús esto, dice, y vio una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, dice, entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Interesante. Llamó a sus discípulos como que esta es una gran enseñanza, este es algo que realmente deben imitar y debiéramos imitar cada uno de nosotros. No el cuánto echamos, no el cuánto tenemos, sino que con esta actitud que le llamó totalmente la atención, a diferencia de los ricos que echaban mucho, no le llamó nada la atención, pero llega esta viuda pobre, muy pobre, que tenía muchas necesidades, que no tenía prácticamente nada, al punto de dar 2 monedas, y ve algo distinto en ella, al punto de exaltarle, al punto de alabarle. Es en ese momento en que en realidad nos enseña que el asunto no es la cantidad, sino el corazón.
Y los ricos se echaban mucho dinero, pero con una actitud que solo demostraba que Dios no estaba en el primer lugar, ya que les daban lo que en realidad les sobraba. A diferencia de la actitud de la viuda pobre, echa todo lo que tiene y con un corazón rendido ante Dios. ¿Qué evidenciaba la ofrenda de esta viuda? Dios, en primer lugar, Dios era su verdadero tesoro. En segundo lugar, que su gratitud hacia Dios era totalmente inmensa. Y en tercer lugar, que ella confiaba plenamente en Dios. ¿Vives de esta manera? ¿Entregas tus ofrendas, pero también entregas tu vida de esta manera? ¿Entregas tu vida como esta viuda en la cual todo lo que tenía eran 2 monedas? Estas 2 monedas, considerémoslas hoy en día, aunque muy difícil buscar el valor de lo que hoy en día puede ser, en este caso, en nuestro país. Pero pensemos en nuestras 2 monedas, en nuestra moneda más pequeña, más chica. Hoy en día son los 10 pesos. Hasta hace un tiempo todavía existían las de 5 y 1 peso. Pero quedémonos con las de 10. Esa moneda en un recipiente muy grande, no el ofrendero que tenemos en nuestras iglesias, sino que en un recipiente muy, muy grande, con una boca gigante y muy larga. Imagínense que en ese tiempo solamente se trabajaba con monedas en aquel tiempo y los ricos echaban mucho dinero. Entonces tienen que haber sido recipientes muy largos. Echar 2 moneditas como las moneditas de 10 pesos hoy en día no sonarían mucho en realidad. Más encima, el valor 20 pesos, en realidad eso es demasiado poco para la manera en que nosotros miramos, con la óptica que nosotros miramos. Para Jesús eso no le importó. A Jesús no le llamó la atención ni lo mucho que echaban los otros, ni tampoco lo poco que echó, en este caso, la viuda. Porque en realidad, volviendo al texto, dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque echó en realidad su vida. Era su verdadero tesoro Dios. Su gratitud hacia Dios era inmensa. Y ella confiaba plenamente en Dios. 3 enseñanzas que nos deja esta viuda, para lo cual debiéramos replicarla hoy en día. Jesús no exalta, no alaba la ofrenda de esta mujer, más bien alaba su actitud, el cómo lo hace, y lo hace con una entrega total hacia Dios. Esta viuda no es como los escribas, que tiene que ostentar su vida y mostrar todo lo que tiene, y así buscar la popularidad delante de las demás personas e incluso delante de Dios. No es como los ricos que tienen de sobra para dar. En realidad, más bien esta viuda es alguien que necesita. Es de esas personas por las que la iglesia debiera correr a ayudarle. Es por esas personas por quien se reúne esta ofrenda para ir en ayuda de ella. Como dice Santiago 1:27, que en realidad debiéramos ayudar a estas personas. En realidad esta viuda fue distinta, de la cual hubiésemos esperado de que ella se quedara en su casa, en su hogar, esperando que en este caso la iglesia, los judíos vayan y le puedan ayudar con estas ofrendas que se reunían. Pero ella no quiso ser la de ese papel. No quiso ser una viuda pasiva, que se queda en casa esperando que vayan por ella y le den la ayuda necesaria. Más bien es alguien activa, que a diferencia de los ricos que dan con ostentación, es que dan con aquello que les sobra. En realidad ella lo da todo y viene al templo con una actitud, con un corazón lleno de gratitud. Ella ha puesto en manos de Dios su vida entera, todo lo que tenía, de su necesidad, de su pobreza. Ella lo da absolutamente todo. Jesús no ha venido a un desierto sin amor, donde solo existen deseos de poder, violencia y tentaciones. Ha venido también a una tierra donde existen viudas como esta, mujeres generosas que saben servir y ayudar a los demás.
¿Se acuerdan del relato de la suegra de Simón, del capítulo 1? En donde ella, inmediatamente después de ser sanada, se pone a servir. Una entrega a Dios total. De esta forma la viuda viene a presentarse como testimonio del Evangelio. Ella se entrega por estas moneditas. Jesús lo hará al hacerse pan y vino, comida y salvación para muchos. La viuda es por definición una mujer que ha perdido mucho, que ha perdido su familia, que ha perdido a su marido, a sus hijos, y no tiene familia que pueda sustentarla. Ella se olvida en este caso de sí misma, piensa en los demás y entrega lo que tiene, poniéndose en manos de Dios conforme a la palabra de Jesús sobre la oración y la confianza que encontramos en el capítulo 11, 23, 25. No tiene para alimentarse, pero confía en Dios y da su vida con estas dos moneditas que forman en realidad su tesoro. Entrega todo. Entrega todo con un corazón rendido a Dios. A pesar de que incluso hoy en día sabemos que esa plata iba en beneficio propio de los líderes religiosos de aquel tiempo. Esta viuda pobre confiaba en Dios y entregó todo. Dos relatos distintos, dos relatos que nos confrontan. Una, por una parte, la religiosidad y cómo incluso nos alejamos tanto de Dios que empezamos a aparentar delante de las personas, aparentamos delante de Dios algo que no somos, algo que simplemente buscamos los aplausos, buscamos los cargos para poder tener más poder, buscamos la autoridad que en realidad nadie nos ha dado, frente a una vida pobre que no tiene nada, pero que lo da todo. No nos dejemos influenciar por estos escribas, que en realidad solo quieren aprovecharse de ti. Pero también no seas un escriba que solo busca aparentar delante de Dios y de las personas, que solo busca que lo miren cómo sirve, cómo toca un instrumento, que vean lo mucho que sabes acerca de la Biblia, que te muestras solo para tener cargos importantes, pero que en realidad no busca de ninguna manera a Dios, sino que busca el beneficio propio, que solo miran lo externo, que piensan que con una buena vestimenta somos más santos o serían mejores las predicaciones. No estoy diciendo con esto de que no debiéramos prepararnos más en la Biblia, en la palabra, escudriñarla, cuando en realidad la propia palabra nos dice eso. Pero eso debemos hacerlo en una directa relación también con Dios. No solamente para beneficio propio, no para poder buscar y ver la manera de poder aprovecharnos de la gente. Dios no se fija en estas cosas externas, más bien se fija en nuestro corazón. No seas un escriba que busca los aplausos y la popularidad. Más bien en una tarea diaria, en una tarea cotidiana, de día tras día, entrega tu corazón a Dios en una actitud que solamente busque rendirse ante Dios, en la cual confía a Dios, en la cual podemos descansar y podemos ir de forma en gratitud delante de Dios por lo que Él ha hecho, entregándole todo, todo. Seamos como la viuda, que no teniendo nada, más bien de su necesidad, de su pobreza, da todo lo que tiene, no solo 2 monedas, sino que su vida al servicio de los demás. ¿Sabes lo que pasaba con estos ricos que daban mucho? Que en realidad les daban lo que les sobraba. Es que se quedaban con algo. Para su seguridad se quedaban con mucho en realidad. Si ya lo que daban en el templo era mucho, ellos se quedaban con mucho más. Para seguridad de ellos. Pasa algo en nuestra vida de que cuando no entregamos todo a Dios, y no me estoy refiriendo a las ofrendas, me estoy refiriendo a tu vida. Cuando no le entregas todo tu corazón, cuando no le entregas todo a tu mente, cuando no le entregas toda tu vida a Dios, te quedas con algo.
te quedas con parte de eso para ti, para tu seguridad. Y en ese sentido, Dios no lo puede llenar todo en tu vida. No porque no pueda, no porque no quiera, porque en realidad tú le estás impidiendo, tú estás dejando algo para ti. Y Dios nos está invitando a que renunciemos a nosotros, a que renunciemos a nosotros mismos, a que renunciemos al yo, para darnos el servicio de los demás, para poder llevar este evangelio a las demás personas, para dar a entender que como esta viuda se quedó sin nada y entregó todo lo que tenía, esas 2 moneditas, Jesús también entregó todo lo que tenía y entregó su vida para poder borrar los pecados de muchos. Jesús nos invita a ser como esta viuda, que con lo poco que tiene, lo dio todo. Jesús nos invita a que con lo poco que tenemos, a lo poco que es nuestra vida, lo demos todo por Él, por su causa, por su evangelio. Dios los bendiga, hermanos, y les invito a poder reflexionar en esta palabra para que podamos entregar nuestros corazones, entregar nuestra vida e ir a Dios con una mayor y mejor actitud, donde le demos el 100% de lo que somos. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. El pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa. Podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Damos gracias a Dios entonces este día de manera tan especial. Damos gracias a Dios por la palabra del Señor compartida y también por esta alabanza tan significativa, ¿no es cierto?, que nos habla de que somos el pueblo de Dios, este pueblo que está llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amado hermano, que esta sea el mensaje, que esta sea la motivación también. Llevemos la palabra, hablemos, compartamos de Cristo donde quiera que nos encontremos. Ya estamos llegando al final de nuestra reunión, que Dios nos haya bendecido, espero que haya sido un lindo tiempo para cada uno de nosotros, escuchar su palabra, cantar al Señor, orar juntos y más que nada saber que en este momento estamos todos en un mismo sentir, cada uno en su casa, pero esperando y gozándonos, ¿no es cierto?, de la gracia y de la presencia del Señor.
Ya llegará el tiempo en que nos volveremos a juntar, ya llegará el tiempo en que podremos volver a estar juntos. En tanto llega ese tiempo, mi amado hermano, sea responsable con su salud, en las indicaciones que se nos solicitan y por sobre todas las cosas comparta del amor, de la misericordia, de los cuidados del Señor. Día tras día enviamos una palabra devocional, yo le ruego que la vea, que medite, que reflexione en ella para que ayude a su crecimiento espiritual, para que, como digo siempre, no volvamos después de este tiempo de pandemia igual que como entramos. Vamos a salir, llegar fortalecidos, una iglesia sólida, ¿no es cierto?, con raíces profundas, que llega a estar lista y dispuesta para ir y cumplir los propósitos de Cristo el Señor de nuestra iglesia. Terminemos esta reunión orando, ¿le parece? Incline su rostro allí donde usted está y pídale al Señor su misericordia y bondad y entreguemos todas estas jornadas en las manos de Dios nuestro Padre. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo y gracias por tu bendición. Gracias porque nos has hablado, gracias porque has entregado una palabra también a tu pueblo, porque nos has permitido cantar y sabemos, Señor, que todo lo que hemos hecho honrará tu nombre, Padre amado, y edificará la vida de los hermanos de nuestra congregación. Confiados en que tú estarás a nuestro lado, te rogamos, Señor, de que proveas el pan en nuestra mesa, que cuidas a los nuestros y los protejas, y que, Señor, esta semana también sea una oportunidad maravillosa de hablar, una oportunidad de vida para hablar de ti a quien está a nuestro alrededor. Que Dios, nuestro Padre, nos pueda, Señor, bendecir a cada uno de nosotros en nuestra congregación, en nuestras casas, en nuestros hogares, Señor, en nuestros trabajos y en cada una de las cosas que realizamos. Por Jesucristo nuestro Señor, oro en esta hora y ruego tu bendición sobre la congregación. Amén y amén y amén. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, un abrazo fraterno para cada uno de ustedes, que la gracia del Señor les acompañe y que tengan una semana hermosa de bendición y de victoria. Vamos a estar dando a conocer un culto de clausura de los 40 días, no se lo pierda también, aproveche de compartir con la familia de la fe en toda la región de la Araucanía y sigamos cada día buscando de la gracia y de la presencia del Señor a través de los devocionales. Muchas bendiciones, una linda semana, un abrazo fraterno a cada uno, que Dios nos bendiga.